Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy seguimos lamentando la tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba. Hoy lamentamos esta noticia que golpea profundamente a la ciudad. Las autoridades han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida del capitán enfermero Álvaro García Jiménez, de 32 años y destinado en el tercio Duque de Alba II de la Legión, que viajaba en uno de los trenes implicados en el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. El Ejército de Tierra y las instituciones locales han trasladado sus condolencias a la familia y compañeros de este joven que regresaba a su destino tras unas vacaciones después de una misión internacional. Es uno de los 45 fallecidos de la tragedia ferroviaria. Está previsto que el cuerpo llegue a primera hora de la tarde. La Comandancia General instalará una capilla ardiente en el acuartelamiento de García Aldave, donde mañana se celebrará un homenaje en su memoria, en principio previsto para las 10 de la mañana. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, un auto que responde al recurso presentado por la Comunidad de Madrid, una decisión que afecta de lleno al pulso político abierto entre el Gobierno central y varias autonomías. Hoy en Conectados vamos a hablar de esta decisión y también vamos a tratar de hacer balance de la aplicación de este mecanismo de reubicación de menores migrantes solos desde que se pusiera en marcha a finales de septiembre con el secretario de Estado de Juventud e Infancia. Y seguiremos pendientes de Fitur, tercer día de feria. Estaremos en contacto con Rafael Morales para conocer cómo transcurre la promoción turística de Ceuta, hablar con protagonistas y también conocer otros destinos que están promocionándose en esta Feria Internacional de Turismo, en la 46 edición marcada por la tragedia ferroviaria. También hablaremos con el capitán marítimo sobre el simulacro de emergencias de un vertido de fuel en el puerto. Se lo contamos enseguida. Antes, conexión con el tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología y la alerta amarilla prevista para este fin de semana. Pues aquí tienen la previsión para este viernes. Es de cielo cubierto acompañado de precipitaciones moderadas con probabilidad de que sean fuertes durante la madrugada. Apertura de claros a lo largo de la mañana, tendiendo a cubrirse de nuevo y con precipitaciones moderadas por la tarde. Brumas matinales, las temperaturas descienden, la mínima hoy no va a superar los 10, la máxima continuará en torno a los 17 grados. El viento, como decimos, entre moderado y fuerte de componente oeste, con rachas muy fuertes a primeras y a últimas horas del día. Se activará alerta amarilla desde las 6 por viento fuerte hasta las 6 de la tarde de mañana sábado y fenómenos costeros hasta las 11 de la noche también de este sábado. Lo confirmaba el Ejército de Tierra este jueves a primera hora de la tarde a través de la red social X, la que antes era Twitter. El capitán enfermero Álvaro García Jiménez, de 32 años y destinado en el tercio Duque de Alba II de la Legión en Ceuta, fue localizado sin vida entre las víctimas del trágico accidente ferroviario registrado en Adamuz, Córdoba, el pasado domingo. El cuerpo del capitán ceutí, que figuraba desde el principio entre los desaparecidos, ha sido identificado por las autoridades en las labores de búsqueda e identificación de las víctimas del siniestro que ha dejado 45 fallecidos, el mismo número que desaparecidos denunciados. Un accidente que también dejaba numerosos heridos tras la colisión de dos trenes, 6 de ellos continúan en la UCI. Desde que se ha conocido la noticia han sido continuas las muestras de pésame, entre ellas la del presidente de la ciudad, Juan Vivas. En nombre del Gobierno ha expresado sus más sinceras condolencias, ha transmitido su más sentido pésame a la Comandancia General de Ceuta, al tercio de la Legión y a los familiares y allegados de Álvaro Jiménez por una pérdida que califica de trágica y terrible. Está previsto, como decimos, que el cuerpo de Álvaro García Jiménez llega a primera hora de la tarde a Ceuta. La Comandancia General prepara una capilla ardiente en el acuartelamiento García Aldave, donde mañana se celebrará un homenaje en su memoria.
García Jiménez formó parte del contingente de la ciudad autónoma desplazado a Irak y que recientemente había regresado. Volvía a Ceuta en el Albia, implicado en el accidente después de disfrutar de unas vacaciones. Tenía que reincorporarse el pasado lunes a su unidad. La plana mayor del tercio local está en Córdoba. Hasta allí se desplazó hace días para acompañar a la familia en estas jornadas de espera de máxima inquietud y dolor. Por X ha trasladado también el Ejército sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados del militar. Desde que se ha conocido esta noticia, hemos continuado las muestras de pésame de la llegada del presidente. Sentido pésame a la Comandancia General de Ceuta, al tercio de la Legión y a los familiares y allegados de Álvaro García Jiménez por una pérdida que califica de trágica y terrible. Los fallecidos y el deseo de que los heridos. Las de la delegación del Gobierno de España en Ceuta ha dejado patente su pesar por el fallecimiento del joven en el terrible accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, y las del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que manifiesta su pesar y muestra su apoyo, en especial a la madre del joven enfermero militar, vinculada profesionalmente al Ingesa. Y entre las primeras muestras de dolor, también la del Colegio Oficial de Enfermería de Ceuta, que ha remitido un comunicado a la redacción para manifestar su pésame a familiares, amigos y compañeros de profesión en estos difíciles momentos. El colegio profesional ensalza la entrega de Álvaro García Jiménez y su compromiso con la atención sanitaria, y explícita que su pérdida supone un golpe duro para toda la comunidad enfermera. Como no puede ser de otra manera, desde Radio Televisión Ceuta nos unimos a estas muestras de pésame y condolencias a su familia, compañeros y amigos. Álvaro García Jiménez, descanse en paz. Cambiamos de asunto. Se lo avanzábamos en el sumario. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Un auto que responde al recurso presentado por la Comunidad de Madrid. Una decisión que también afecta de lleno al pulso político abierto entre el Gobierno central y varias autonomías. Vamos a hablar de esta decisión, de este auto, y también vamos a tratar de hacer un balance de la aplicación de este mecanismo de reubicación de menores migrantes solos desde que se pusiera en marcha a finales del mes de septiembre. Lo hacemos con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, señor Pérez, el Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el reparto solicitado por Madrid. ¿Cómo interpreta el Gobierno este auto judicial? Bueno, nosotros seguimos sosteniendo la misma tesis que hemos sostenido desde el inicio de la aluvión de procedimientos judiciales que ha querido realizar determinadas comunidades autónomas. Esto es un Real Decreto Ley de obligado cumplimiento. Las medidas cautelarísimas que proponen algunas comunidades, también en su día lo hizo el Gobierno de Aragón, no se sostienen. Tenemos que dar el cumplimiento del Real Decreto, y además en este caso a la Comunidad de Madrid lo que le responde el juez es que hay un interés superior del menor. Estos menores están ya trasladados a Península, ya están en los sistemas de protección de la Comunidad de Madrid, y esas medidas cautelarísimas que pedía la Comunidad de Madrid lo que harían es incidir pues, en la política de protección y en la política de cuidados de un menor, ¿no? Yo creo que las comunidades que están en contra de este procedimiento tienen que entender que lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es mejorar las condiciones de vida de estos menores, y por lo tanto entendemos que casi todos los procesos judiciales que se han abierto tienen un interés político, no tienen un interés ni siquiera económico. No estamos hablando de que no hay una sostenibilidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas. Lo que es manifiestamente cierto es que la ciudad autónoma de Ceuta o Canarias, sus sistemas de protección, incluso a nivel de sostenibilidad económica, pues estaban siendo muy amenazados. Para nosotros es una noticia, pero en todo caso creemos que reafirma la posición del Gobierno de dar una solución estructural a la situación de la infancia migrante en Ceuta. En cualquier caso, esas autonomías que están en contra, como es el caso de Madrid, entienden que este mecanismo invade competencias económicas y falta de financiación. ¿Está garantizada la corresponsabilidad económica del Estado en este proceso? Bueno, es bastante curioso que sea la Comunidad de Madrid una de las comunidades que se está oponiendo frontalmente al nuevo mecanismo de financiación, a recibir más recursos finalistas del Estado,
que no ha querido dialogar en donde se dialoga de la cuestión de la financiación, que es la conferencia de presidentes. Ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid la que se levantó exclusivamente por el uso de lenguas autonómicas, ¿no? Y yo creo que hay un debate soterrado en eso, ¿no? El sistema de protección a la infancia está infrafinanciado por parte de las comunidades autónomas, que reciben recursos del Estado anualmente a través de las transferencias finalistas, y no puede ser que, siendo ya una realidad la llegada de infancia migrante, la llegada de un contingente muy importante de menores, pues sigamos asistiendo año tras año pues a una infrafinanciación en los sistemas autonómicos, ¿no? En algunas comunidades, sobre todo la Comunidad de Madrid, que protesta de manera reiterada sobre la cuestión económica, su sistema de protección apenas le supone el 0,2% de su presupuesto autonómico. Nosotros creemos que eso es un debate que se puede afrontar en la conferencia de presidentes, tanto con la quita de la deuda que anunció el Gobierno de España hace unos meses, que permitiría recursos, muchos recursos para el sistema de protección y para todos los servicios sociales básicos. Y si ese es el debate, también nosotros decimos que estos traslados se están haciendo con financiación del Estado. Estamos hablando de un fondo de 100 millones de euros que ya se ha repartido el año pasado a las comunidades autónomas, y creemos que ese no es el debate. Aquí lo que subyace por un lado es una visión ideológica, un combate electoralista puro y duro entre la extrema derecha y la derecha, y sobre todo que Vox es determinante en algunos gobiernos autonómicos. Estoy hablando de Valencia, estoy hablando de Murcia, donde es una de las cuestiones que exigen al Partido Popular, que no haya recursos para atender a estos menores y que no haya unas políticas de protección a la infancia. Creo que es lo que tiene que hacerse ver el Partido Popular, que lo que está haciendo algunas comunidades donde gobiernan, el caso de Ceuta, el caso de Canarias, que gobierna con Coalición Canaria, pues es entender que ellos también son un partido de Estado y que tiene que dar una solución de Estado, y no acabar en este debate ideológico. Para nosotros no tiene nada que ver con la capacidad o la sostenibilidad del sistema de protección. Se cumplen aproximadamente 4 meses de la aplicación de este sistema de reubicación de menores extranjeros no acompañados. ¿Qué balance hacemos de este periodo? Bueno, desigual. Desigual porque nosotros, el mismo mecanismo está funcionando de una manera ejemplar en Ceuta. Nosotros lo hemos puesto desde el inicio del procedimiento. No hemos hablado mucho de Canarias y hemos hablado poco de Ceuta. Nosotros, como Ministerio, se lo recordábamos al conjunto del Gobierno y al conjunto de las comunidades en la conferencia sectorial. Independientemente de la saturación que ha tenido Ceuta, que ha tenido Melilla, que ha tenido Canarias, es decir, la saturación se ha dado, la capacidad y la concesión de su sistema de protección es evidente, pero Ceuta ha gestionado muy bien. Incluso cuando los menores no salían de la ciudad autónoma, ha intentado, pues creo que con una dirección general de infancia y un equipo humano absolutamente integrado, ha gestionado muy bien, ha querido que esos menores tuvieran sus expedientes, que tuvieran sus determinaciones de edad. Somos conscientes de la dificultad de atender a más de 500 menores en 19 kilómetros cuadrados y con el sistema de financiación que tiene la ciudad autónoma, que va por la ley de bases de régimen local. Pero eso mismo que se ha hecho Ceuta y ha permitido ya que se tramite más del 40% de los expedientes de los menores que habían llegado a agosto del 25, es decir, cuando entra en vigor el Real Decreto Ley. Ceuta ha sido capaz de sacar incluso un número mayor de menores a Península que ha podido, por ejemplo, Canarias, donde nosotros sostenemos que no se ha hecho el mismo trabajo, no se han completado expedientes, no se ha hecho una política independientemente de la saturación, que también se ha dado en Ceuta, y creemos que es desigual por eso. Nosotros queremos felicitar a la ciudad autónoma, el esfuerzo que ha hecho, desde luego, todos, Fiscalía, Policía, Guardia Civil. Creo que ha habido funcionamiento de la delegación de gobierno, el gobierno de la ciudad autónoma, y creo que es un buen ejemplo, ¿no? Más del 40% de los expedientes, más de 200 menores ya trasladados en un tiempo para nosotros, y sobre todo con un procedimiento que arrancaba y que por lo tanto en sus primeras fases siempre es farragoso, pero creo que se ha hecho muy bien en Ceuta y que vamos a ser capaces de completar en unos meses, que es cuando tendríamos ya que completar cuando menos los menores que ya estaban antes de la aprobación del Real Decreto Ley, esto que es la disposición adicional del Real Decreto Ley. Y creo que esto también debe servir a Canarias y a Melilla a un poco a seguir el ejemplo de Ceuta en la gestión, en la cogestión, y sobre todo una cuestión que en estos tiempos de la política es un poco barrizal, creo que una cosa que es muy importante, la lealtad institucional. Yo quiero señalar la lealtad institucional del Gobierno de Ceuta al esfuerzo que ha hecho el Gobierno, que hemos hecho varios ministerios, y que eso debe operar en política, porque estamos en un tiempo donde parece que nos olvidamos de eso, que somos administración general del Estado, pero el Estado también son las comunidades autónomas, y por lo tanto creo que esa lealtad institucional tenemos que cumplir.
más. El último balance en cifras que hacía el Gobierno es de hace 10 días, entonces se hablaba de 803 menores trasladados desde que se iniciara este mecanismo. ¿Cuál es la cifra hoy? Sí, diariamente se está produciendo un goteo de salidas de estos menores, ¿no? Por lo tanto, hoy mismo tenemos una reunión en varios ministerios con el Ministerio de Política Territorial, con las delegaciones de gobierno, para ir actualizando esa cifra, sobre todo porque ahora mismo hemos sido capaces ya de gestionar los expedientes relacionados, ¿no?, de esos menores que llegaron después de la aprobación del Real Decreto Ley, pero tenemos que seguir gestionando expedientes de los menores que ya estaban en los sistemas de protección. Y sí que es una buena noticia, por ejemplo, que se ha completado todo el traslado de los menores solicitantes de protección internacional. Ha sido un esfuerzo titánico del Ministerio de Inclusión y de sus entidades de protección, y creemos que ese número, además ahora pasado también el periodo navideño, pues se va a ir incrementando en estos meses de una manera exponencial. Desde luego, las delegaciones de gobierno están llegando más expedientes, tanto de Canarias como de Ceuta y Melilla, y creemos que por fin vamos a ver un acelerón final a todo el procedimiento de traslado, una vez ya que todas las partes que estamos trabajando en esto ya conocemos este mecanismo, y desde luego ya pues creo que hay una experiencia muy notable en todos los agentes que estamos llamados a dar una solución estructural. El Gobierno se marcaba como plazo, un plazo al que hacía referencia antes, marzo de 2026, para el traslado, para la reubicación de 3.000 menores extranjeros no acompañados. ¿Vamos en tiempo y forma para cumplir este plazo? Bueno, se está cumpliendo algo que como Ministerio dijimos desde el principio, ¿no? El Gobierno canario hilaba mucho a la cuestión del traslado de los menores a Península, ¿no?, independientemente de las condiciones de ese menor. Nosotros siempre hablamos en base a un criterio que se utiliza mucho, yo lo he escuchado mucho en estos años, interés superior del menor, el propio autor, ¿no?, del tribunal, ahora la Comunidad de Madrid se lo dice. Pero el interés superior del menor, por ejemplo, es una cuestión relacionada con el arraigo. Nosotros somos conscientes de lo que supone la saturación de un sistema de protección, pero si ese menor tiene un arraigo, y el arraigo puede ser que tiene un empleo, que está haciendo una formación, que tiene una participación, por ejemplo, en un club deportivo, que tiene una integración, no tiene sentido trasladar a ese menor. Nosotros siempre lo sostuvimos y ha tenido que ser Fiscalía de Menores la que al final le haya dicho fundamentalmente al Gobierno de Canarias, pero que en Ceuta se está haciendo esa identificación del arraigo de una manera muy acertada, pero le ha dicho que esos menores tienen ya, después de tanto tiempo en el sistema de protección, un arraigo en las islas y no deben ser trasladados. Por lo tanto, ahora lo que nos queda saber es cuál es la cifra de esos menores que, por ejemplo, eran mayores de edad o han cumplido los 18 años en estos meses, cuáles tienen arraigo, y pues lo que tendremos que hacer es que, evidentemente, si un menor está arraigado, tiene un empleo, no ha pasado que han paralizado desde Fiscalía algunos traslados porque ese menor tenía un empleo vigente en las islas. Creo que eso nos va a facilitar un poco un mapa real y fidedigno de cuántos menores van a ser trasladados. En todo caso, van a ser una cantidad muchísimo inferior a la que habíamos planteado al inicio del procedimiento de negociación y la convalidación del Real Decreto Ley. Hablábamos de 4.400, y esa cifra va a ser sensiblemente menor, incluso por debajo de la mitad de esa cantidad. Porque mientras los políticos, mientras las administraciones no éramos capaces, o no se quería votar la reforma de la Constitución 35, se boicoteaba, se decía esto como que iba a ser el fin de los sistemas de protección, lo que ha pasado es que los menores han ido cumpliendo 18 años y su traslado a Península ya se produce como mayor edad. Lo que nosotros siempre hemos sostenido es que el esfuerzo de descongestionar los sistemas de protección de Canarias, Ceuta y Melilla permitiría hacer una transición a vida adulta, aprovechar que están en un sistema de protección para darle una formación, una capacitación y un futuro, y que su tránsito a Península fuera muchísimo más digno. Es más digno trasladar a un menor en el sistema de protección que a un adulto cuando cumple 18 años sin ningún tipo, muchas veces, de soporte más allá del que pueden dar ahora mismo las ONGs. Y creo que eso es un debate que tenemos que afrontar cuando ya en este país 1 de cada 4 jóvenes o es migrante o es de origen migrante, y 1 de cada 4 jóvenes es el futuro de nuestro país desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Volviendo a poner el foco a nivel local aquí en Ceuta, las últimas cifras que manejamos aquí en la televisión pública de Ceuta, si tiene otras más actuales, me gustaría que también nos lo dijera. Tenemos cifras de que han sido trasladados 228 menores extranjeros solos y actualmente hay en acogida 370 menores. ¿Cómo van el cumplimiento de estos plazos y cuál es el objetivo del Gobierno para la ciudad?
Bueno, nuestro objetivo es que el sistema de protección tenga, ahora mismo, no solo el de Ceuta, sino todos los sistemas de protección, tengan la capacidad ordinaria que hemos mandatado a través del Real Decreto, ¿no? Hemos hecho un Real Decreto que mide cuáles tienen que ser la capacidad ordinaria de los sistemas de protección. Hemos puesto una cifra que son 32 plazas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Independientemente de los traslados, Ceuta va a tener seguramente pues, un ligero número superior a esa capacidad ordinaria. La capacidad ordinaria que ha sido discutida y incluso ha sido sujeto de judicialización por parte de algunas comunidades autónomas es poner por primera vez en la historia de la democracia española cuál tiene que ser la capacidad de acogimiento de los sistemas de protección. Nosotros creemos que Ceuta tiene que estar en torno a su capacidad ordinaria. Estamos hablando pues, de un sistema de protección que desde luego tiene que estar muy por debajo de las cifras actuales que se manejan, ¿no? Bien es cierto que están siendo los traslados pues son difíciles. En ocasiones las comunidades implican un centro pues que están en zonas rurales y el traslado desde Ceuta pues, a una zona rural de Galicia, a una zona rural de Extremadura, entendemos que es difícil. Pero está habiendo una financiación y creo que vamos a poder en unos meses poder decir que por primera vez no solo hubo un mecanismo que puede dar respuesta, sino que los sistemas de protección ahora saturados pues pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Con los mismos recursos se pueden hacer más programas socioeducativos, más atención sociosanitaria a estos menores y nosotros somos muy optimistas, ¿no? Y creo que lo hablaba el otro día con el consejero, ¿no? Pues por primera vez se ve una ventana de esperanza para poder dimensionar los centros, aquellos centros que no reúnen las condiciones, pues ponerlos siempre en cuarentena y que sean utilizados solo en situación de urgencia, como ya aconteció en otros años, y creo que eso está siendo muy positivo, no solo para el gobierno, sino que creo que es muy positivo para el futuro de los niños y niñas que ahora mismo están en el cuerpo. Estamos hablando de la posibilidad de que en unos meses el sistema de acogida de menores en Ceuta esté por debajo de los 81 menores extranjeros no acompañados, que es la capacidad o el umbral de contingencia migratoria establecido para Ceuta. Entendemos que eso sería el objetivo, pero también es cierto que la capacidad ordinaria está sobrepasada en muchas comunidades también en península, ¿no? Otra cosa es que no se llegue a la situación de contingencia migratoria, que es la que abriría el procedimiento de traslados, que sería triplicar esa capacidad ordinaria. Bueno, nosotros entendemos que entre la capacidad ordinaria del sistema de protección de Ceuta, lo que tenemos que conseguir es que en ningún caso se dé lo que está pasando ahora mismo, que es que se triplica esa capacidad. Eso es un objetivo. Digamos, a medio plazo, el objetivo final tendría que ser la capacidad ordinaria que figura en el Real Decreto, pero somos conscientes de las llegadas. Yo he estado hace poco también en la frontera del Tarajal, he estado viendo cómo ese goteo permanente pues muchas veces también impide llegar a esa capacidad. Pero desde luego que Ceuta salga de la contingencia migratoria debe ser el primer objetivo, y el siguiente objetivo es que su capacidad ordinaria fuera realmente la que tuvieran sus centros. Acaba de mencionar en una conversación con el consejero del área, también ha hecho referencia a la coordinación con el Gobierno de la ciudad. ¿Qué grado de satisfacción tiene el Ejecutivo local con este mecanismo? Para mí, como secretario de Estado, en una legislatura muy compleja en lo político, tengo que decir que Ceuta es un ejemplo de colaboración administrativa y es un ejemplo de lealtad, incluso con las críticas y las diferencias que se tienen sobre cuestiones de financiación o cómo afrontar en su momento, ¿no?, las urgencias sobre cómo cambiar el sistema de protección y esa reforma del artículo 35. Y es muy fácil. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión de los perfiles políticos, tanto de este secretario de Estado como el presidente de Ceuta, como cualquiera de los consejeros. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de poner el interés superior del menor y la infancia por delante de otras cuestiones. Creo que el Gobierno de Ceuta lo ha hecho y creo, sinceramente, que en otros lugares, como en Canarias, se está utilizando esto como un elemento político y deberíamos de ser un poco más cautos con determinadas declaraciones o con determinadas urgencias y prisas, porque a veces el Gobierno ha ido a un ritmo acorde a una cuestión que para nosotros es central, como es la Ley de Protección Jurídica del Menor, los derechos de la infancia consagrados en el Comité de Derechos del Niño y la Declaración de Derechos del Niño y la Niña. Estamos en un país donde hay que explicarle a la gente que a un menor no se le puede repatriar, que cuando llega un menor hay una serie de garantías jurídicas, porque ese menor puede estar escapando de una situación de violencia, puede estar escapando de un matrimonio forzoso en el caso de las niñas, y España tiene que ser coherente con lo que firma. Y en un momento, además, en el que Naciones Unidas parece que está siendo cuestionada, España quiere cumplir los mandatos de las Naciones Unidas. Nuestra ministra estuvo ayer
en Ginebra en la evaluación del Comité de Derechos del Niño, y creo que Ceuta es ahora mismo uno de los territorios español que tiene más claro este interés superior del menor. Creo que además por una buena gestión de sus servicios de protección, que yo quiero agradecer el trabajo que han hecho en estos meses, como también quiero agradecerlo a las 17 comunidades autónomas que tienen unos profesionales magníficos y que las 17 comunidades autónomas han acogido menores de Ceuta, y está siendo una experiencia gratificante para el conjunto de los trabajadores del sistema de protección. Y la última, señor Pérez, ¿cómo se están llevando a cabo las valoraciones y los expedientes? Porque diferentes entidades, como por ejemplo la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, insisten en que esta valoración para el traslado tiene que hacerse individualmente y escuchando previamente a los menores. ¿Cómo se están llevando a cabo los expedientes? Es así, nosotros suscribimos, por eso desde la Dirección General de Infancia en nuestro ministerio facilitamos un formulario de entrevista personalizada a cada menor. Ese formulario se está siendo utilizado en Ceuta, con una entrevista personal. Ningún menor puede ser trasladado sin ese procedimiento, sin un informe de arraigo. Los menores que desde luego llegan, ¿no? Estos ya obviamente no tienen aún arraigo porque acaban de llegar, en el caso de la ciudad autónoma, pues dentro de esos 15 días, se les hace una entrevista, se les informa de que van a ser trasladados para tener una mejor vida, para poder darles un mejor servicio de acompañamiento y acogimiento. Y yo creo que en esta cuestión está siendo riguroso, ¿no? Es cierto que los menores que habían solicitado protección internacional, pues ha habido un impasse, que es trasladarlos todos al sistema de protección de adultos. Es la primera vez en el Estado español que menores de 16 años entran al sistema de protección internacional por un requerimiento del Tribunal Supremo que el Estado ha intentado cumplir y al que Canarias siempre nos exigía una prisa que iba, pues lo decía antes, ¿no? Va a veces esa prisa muy por delante de los intereses del menor. Ese auto sí que se ha intentado cumplir, ha sido un trabajo encomiable del Ministerio de Inclusión, pero ahí sí que, y nosotros reconocemos que hemos tenido algunas interferencias porque de repente teníamos que cumplir una novedad en el sistema jurídico español, que haya menores de 16 años en el sistema de protección internacional. Eso se ha cumplido y yo creo que ahora la valoración que pueda hacer el tercer sector o las entidades de protección va a ser mayor, va a ser mejor, porque creo que se ha cumplido incluso con un ratio de trabajo y exigencia en cuanto a protección internacional para mí encomiable. La acogida en otras autonomías, en el resto del territorio. Sí, nosotros tenemos nuestras críticas, ¿no?, por el sistema de protección de muchas comunidades y tenemos nuestras críticas, entre otras cosas, porque nos hemos encontrado con centros, ya no con cuestión de masificación, que se dan muchos, sino con las mínimas garantías, no solo hacia los menores, sino hacia los trabajadores y trabajadoras del sector de la protección. Lo denuncian los sindicatos, el sistema de protección en Madrid, las condiciones laborales y las condiciones muchas veces de esos menores no son garantistas y por eso desde el Ministerio estamos a punto ya de sacar, lo hemos elaborado y lo hemos cotejado también con organizaciones sindicales de trabajadores del sector, con colegios profesionales, de educadores sociales, de psicólogos, y hemos trasladado la necesidad de hacer un real decreto de estandarización del sistema de protección, de ver cuáles son los mínimos en cuanto a personal y en cuanto a recursos materiales y logísticos del sistema de protección. Esto lo hemos llevado a la conferencia sectorial, se lo hemos explicado a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas, algunas han protestado diciendo que no hacía falta una estandarización. Sí hace falta, porque el sistema de protección, aunque tengamos 17 sistemas de protección, la ley jurídica de protección del menor es una y las condiciones en las que está un menor en la Comunidad de Madrid tienen que ser las mismas o parecidas a las que está en Navarra, en el País Vasco, en Andalucía. Ese es un debate que hemos abierto en la conferencia sectorial. Próximamente, en estos meses, irá un real decreto que queremos aprobar en el Consejo de Ministros precisamente para que el sistema de protección que hemos tenido que improvisar muchas veces porque por la llegada de menores migrantes y que no estaba pensado para precisamente contingencias migratorias de estas características, pues vamos a intentar estandarizarlo para que haya una homologación y unos estándares mínimos de calidad en todo el sistema de protección. Es un debate que obviamente algunas comunidades resuelven con la cuestión de que es meternos en sus competencias, ¿no? El Estado tiene una competencia de coordinación, una competencia de pedir un cumplimiento de la ley jurídica de protección jurídica del menor con unos estándares y en eso estamos trabajando independientemente de la crítica legítima o las decisiones que quieran tomar las comunidades. No vamos a cesar en que las garantías de los centros de protección y de los trabajadores y las trabajadoras, hemos vivido momentos terribles en Badajoz, hay agresiones permanentes a trabajadores del sector y sobre todo hay un burning
y un queme permanente de estos trabajadores, con una incidencia de baja por encima del 20% en el sector de la protección, que desde luego como ministerio responsable también queremos acometer. Pues Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia, muchísimas gracias por conectar con Radio Televisión Ceuta, con la pública, para hacer un balance de la aplicación de este sistema de reubicación de menores extranjeros solos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí queda ese balance, nos quedamos con esas cifras desde que se iniciara este mecanismo de reubicación de menores extranjeros solos. Han sido trasladados de Ceuta a otros centros de la península, 228 menores, lo que ha hecho aliviar, según el porcentaje que daba el secretario de Estado, en un 40% esa tensión de acogida que tenía el sistema de acogida de menores en Ceuta. Ahora mismo están en el sistema 370 menores, en el sistema de acogida de la ciudad autónoma de Ceuta. Seguiremos pendientes, como no puede ser de otra manera, de ese debate al que hacía referencia el secretario de Estado y también de la continuidad, del desarrollo de este mecanismo, de la aplicación de este mecanismo y del cumplimiento de los plazos establecidos. En marzo de 2026 el Gobierno se planteaba haber trasladado a 3.000 menores extranjeros no acompañados solos desde zonas tensionadas como Ceuta, Melilla o Canarias. 10:31 nos vamos a Madrid, vamos a Fitur, tercera jornada de la Feria Internacional de Turismo. Seguimos pendientes de cuestiones que ocurran y que se produzcan en el stand de Ceuta y también en otros stands. Rafael Morales, muy buenos días. Pues desde el stand de Fitur seguimos captando los trabajos que se van desarrollando de empresas, de entidades, de servicios turísticos, y a lo largo de estos días quien ha venido como todos los años es la Cámara de Comercio. Karim Bulais, presidente de Cámara de Comercio, muy buena. Buenos días. ¿Qué trabajo se ha realizado este año con esos cambios de agenda de última hora? ¿Qué reuniones habéis mantenido? Porque han sido tanto dentro de IFEMA como fuera, ¿no? Ha sido una locura. Así es. La verdad que ha sido una semana muy provechosa, ¿no? También teniendo en cuenta que este año venimos con la bandera de la incubadora de alta tecnología en materia turística, y aprovechando además que por primera vez en la historia de Fitur ha habido un pabellón en el que han metido todas las empresas tecnológicas, lo cierto es que nos ha venido de maravilla. Hemos podido contactar con la mayoría de ellas y hemos ido a la pesca. Hemos ido a hablar, a enterarnos qué proyectos, qué productos tienen, y obviamente invitándoles a que vengan a conocer Ceuta y quedándonos también los contactos para estos proyectos que hacemos de networking, de que nos montamos eventos para que conozcan las bondades en la fiscalidad de Ceuta, la estructura, el ecosistema que estamos generando tecnológico alrededor del turismo, y pues la verdad es que muy satisfechos. Luego, por otro lado, también como esto es una locura, pues al final tienes que tener reuniones fuera, y ayer pudimos tener una reunión con la presidenta de ENISA para contarle también los proyectos que estábamos manejando y invitándole nuevamente a venir a nuestra ciudad, y también con Lenovo para hablar también de proyectos estratégicos en los que nos pueden acompañar. La Cámara de Comercio tiene fijado este mes de enero, además de ponerse esa primera piedra de la incubadora de alta tecnología Odisea, tiene fijado la captación de los proyectos innovadores que van a ir en este edificio. ¿Fitur está siendo, como decías, ese lugar de pescar y de atraer? Absolutamente. Sin lugar a dudas, ya el mes de enero tiene que ser un mes para sembrar y recoger frutos, ¿no? Estamos en una fase en la que tenemos que preparar las bases para atraer esas startups, para que esas empresas se puedan incubar, y por otro lado también tenemos que cerrar los acuerdos, los pactos con las empresas que queremos que nos acompañen en la gobernanza de este proyecto. Entonces, insisto, por eso estamos hablando con Dell, estamos hablando con Lenovo, estamos hablando con Senator Hoteles, queremos hablar con Balearia. Quiero decirte, al final estamos hablando de primeras empresas multinacionales
que nos acompañen en el proyecto. Estamos hablando también con la Universidad de Granada, por supuesto, y también tenemos que preparar cuáles van a ser los pliegos para lanzarlos. Y para eso necesitamos a esas empresas que nos ayuden. Por lo tanto, buenas sensaciones, ¿no?, en el sector empresarial donde habéis mantenido contacto en ese pabellón de conocimiento y esa atracción para llevarlas a hacer. Fantásticamente, la verdad que ha sido de mucho trabajo, ha sido muy de campo este Fitur, pero bueno, la verdad que también veníamos sabiendo que era importante aprovechar estos 3 días en una feria, y además le digo también, la verdad, y aprovecho la ocasión para dar la enhorabuena al consejero de Turismo, porque tenemos un stand que nos representa extraordinariamente bien y nos hace más atractivos aún de lo que somos. Señor Bulay, también hay en el calendario una apertura, la adjudicación, bueno, más que apertura, adjudicación a la empresa Buliva en este caso el Hotel Puerta de África. ¿Qué nos puede desgranar? A partir del 31 de este mes ya tienen esa concesión. ¿Cómo van a ser los trabajos? ¿Se va a cerrar parcialmente el hotel para ir acondicionándose? ¿Qué idea hay en este proyecto? Estamos a la espera del informe de los técnicos. En principio, a final de esta semana vamos a recibir el informe técnico y la recomendación lógica. Nosotros, como empresarios, obviamente lo que nos interesa es mantener las puertas abiertas y continuar con la gestión de la obra, pero tendremos que estar a lo que nos recomienden y sea más productivo, claro. De momento, plazos, ¿se barajan algo? Los plazos que tenemos son claros. El día 1 de febrero entramos, tenemos el hotel libre y expedito de todo, y bueno, lo que nosotros necesitamos es ponernos a trabajar, que los técnicos nos digan y ejecutar desde ya para que podamos disfrutar de un hotel de 4 estrellas maravilloso en Ceuta. Y según lo que les diga, ¿será ese proyecto integral la apertura o por módulos, por fases, por plan? Exactamente, vamos a estar a lo que digan los técnicos, sí, eso es. Señor Bulay, muchas gracias por atendernos, a disfrutar de lo que queda de Fitur y muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues nos quedamos también con esa novedad en torno a la recepción del Hotel Puerta de África, a la sociedad limitada Buliva, de la que es director Karim Bulay, y como nos decía, pues que estará a la espera de lo que le digan los técnicos para ver cómo es esa apertura del Hotel Puerta de África tras esa adjudicación, además de conocer cómo han ido esos encuentros mantenidos en Fitur por parte de la Cámara de Comercio, y que nos ha desgranado las buenas expectativas que ha suscitado esa incubadora de alta tecnología Odisea. Gracias, Rafa. Seguimos en conexión. Pídenos paso cuando tengas más imágenes, más protagonistas, más destinos que contarnos. Nosotros volvemos a Ceuta. Vamos a hablar vamos a conocer la valoración por parte del consejero de Transportes, Rafael Martínez Peñalver, tras el encuentro que mantuvo este jueves con los representantes del sector, con el colectivo del taxi, en el que pues le demandaban, entre otras cuestiones, medidas de seguridad tras el último atraco y el último intento de atraco hace unos días. Raúl Llamas, muy buenos días. Buenos días, Susana. Pues vamos a hablar de esa reunión que tenía lugar este jueves entre el consejero de Urbanismo y Transporte, Rafael Martínez Peñalver, y los representantes del sector del taxi. Una reunión que se enmarca dentro de esos encuentros periódicos que tienen este sector con el consejero, pero que en esta ocasión ha coincidido con ese clima, digamos, de inseguridad que están viviendo después de esos 2 sucesos, uno en la Gran Vía y otro en Arcos Quebrados. Para hablar de este encuentro estamos con el consejero. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos antes de entrar en materia punto por punto, si te parece, una panorámica general de ese encuentro. Supongo que clima cordial y satisfactorio, ¿no? Así fue. Las sensaciones son muy buenas. Sí, es verdad que estas reuniones ha coincidido, ¿no?, con estos hechos que comentaba. Ya cuando inicié la andadura de la legislatura, hablamos de mantener reuniones periódicas cada 2 o 3 meses para palpar, para sentir, para ver qué necesita el sector del taxi y ir mejorándolo. Y coincidía que era una de ellas en el día de ayer. Las sensaciones son muy buenas. La verdad que es de agradecer que el sector del taxi conoce perfectamente, lógicamente, su negocio, nos hace llegar, son muy exigentes y muy reivindicativos. Y se nota, se siente pues un afán de mejorar. Ellos reconocen también que el propio sector tiene mucho margen de mejora. Y lo importante, yo creo que hemos establecido unas líneas de trabajo muy buenas, con unos objetivos que
van a continuar valorándose y en siguientes reuniones y bueno, esa es la idea y continuar para mejorarlo, desde luego. Si te parece, repasamos uno por uno esos puntos. Por ejemplo, botón del pánico es una de las demandas, una de las peticiones que han pedido ellos para, en caso de que haya un incidente desagradable, para poder avisar rápidamente. ¿Cómo está esta propuesta? La propuesta la recibimos ayer y vamos a estudiarla. Sí es verdad que ya se ha visto que en otras ciudades está puesto, pues oye, copiemos. Si funciona, copiemos. Si en otras ciudades no ha funcionado, pues tratemos de mejorar aquello que no ha funcionado y pongámoslo. Y si ha sido un desastre, pues digamos claramente que no, ¿no? Ahora pues habrá que ver con quién conectamos, cómo se instala. Tiene sentido que llamen a la policía local. Al final las competencias de policía local se centran en la ordenanza y en el tráfico. Si el taxista está sufriendo algún delito de tipo penal, a lo mejor tiene más sentido derivarlo, ¿no?, a otra fuerza de seguridad del Estado, incluso a 112. Bueno, pues oye, todas estas dudas que estamos teniendo aquí tú y yo, pues son las mismas que nos vamos a plantear, las que vamos a ir solucionando. Si vemos que es viable, lógicamente se instalará. Lo que sí es que quiero que sea pronto, no vamos a eternizar la decisión. Y bueno, pronto sabremos si finalmente lo vamos a instalar y cómo, y si no, pues también sabremos que diremos que no, lógicamente. En este sentido, creo que ya habéis hablado con Policía Local, ¿no?, para ver un poco la viabilidad del sistema. Así ha sido. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con el superintendente, que muy amablemente, pues lógicamente me dio su opinión y se prestó a valorarlo, ayudar, colaborar y ver esta viabilidad de la que estábamos hablando, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer los próximos días y, como te digo, tener la respuesta clara, ¿no? No quiero que se eternice ni mucho menos. Otra de las medidas que se abordó, en este caso no es de seguridad, pero sí para este sector, es esa rebaja en el precio de la ITV, que vendría bien económicamente a este sector. ¿Esto cómo va? Pues como te decía, mantenemos reuniones periódicas, ¿no? Y en las anteriores reuniones fue una de sus reivindicaciones, de su solicitud, y bueno, gracias al buen hacer de la parte de industria de la ciudad y del director general de transporte, pues se ha conseguido. Es también de agradecer, lógicamente, a la empresa que presta el servicio de ITV, y desde los próximos días pues los taxistas tendrán una rebaja, ¿no? La ITV al final para los taxistas era un costo en su negocio. Bueno, pues se va a reducir en torno a un 20%, creo que es, y bueno, desde luego estuvieron muy agradecidos, y una muestra, pues, que esta reunión y estas líneas de trabajo marcadas pues van teniendo sus frutos, ¿no? ¿En los próximos días? Sí, en los próximos días. ¿En este mes? En este mes. Casi te digo en los próximos días, es porque creo que incluso está ya, Creo que está ya. Consejero, también comentabas al principio de la entrevista que el sector reconoce que tiene un amplio margen de mejora. Cuando decimos un amplio margen de mejora, queremos decir que tiene mucho que mejorar. ¿Y en qué? Todos tenemos mucho que mejorar, ¿no? Sin duda, todo. Esto, bueno, igual que ellos en estas reuniones, ellos son muy reivindicaciones y exigen mucho a la administración también les devuelve la pelota, y todos coincidimos en que hay mucho margen de mejora. Yo creo que la profesión del taxi debe de dignificarse, dignificarse pasa pues por incluso por una mejor formación, una mejor confort en la prestación del servicio, un mejor estado higiénico tanto del conductor como del propio vehículo, ¿no? Oye, todo eso yo creo que puede dignificar la profesión. Y en ese camino vamos a ir porque ellos propios se exijan, ¿no? Pues una indumentaria a lo mejor adecuada y un buen servicio, ¿no? También voy a agradecer. Esto yo creo que no se sabe, pero Ceuta cuenta con una flota de taxis más de la que debiera, Yo sé que la sensación de la ciudadanía y la mía propia, de cuando cogemos un taxi muchas veces de espera, ¿no? Pero pasa con todo, El que espera tiene su sensación es que espera demasiado, ¿no? Y contamos con una flota de taxis que creo que la recomendación es de tener un taxi cada 1.500 habitantes, y nosotros tenemos 1,5 cada 1.000, ¿no? Es decir, que por nuestra población deberíamos de tener en torno a 50 y muchos 60 taxis, y tenemos 116, ¿no? Quiero decir que contamos con el doble de flota que deberíamos, ¿no? Si comparamos con la ciudad de Melilla, creo que Melilla tiene en torno a eso, hace 60 licencias y nosotros la doblamos, ¿no? Quiero decir que hay flota suficiente, solo que hay que ponerla, pues lógicamente, más eficiente. A lo mejor hay puntos de demanda muy controvertidos, como pueden ser llegadas de barco, llegadas de helicóptero, incluso horas de partido de fútbol, viernes de 2:30, ¿no?, a 3:30, que son horas también muy puntas. Bueno, oye, tratemos de enfocar todos los recursos a
esas horas y hacer un servicio mucho más eficiente, ¿no? Yo creo que esas son las mejoras que tanto el sector del taxi conoce como nosotros también, ¿no? No solo los viernes, sino también los fines de semana, que es una queja ciudadana el hecho de que, por ejemplo, sábados y domingos se cuenta a veces con muy pocos taxis. Efectivamente, de hecho se contaba con la mitad de la flota. Es otra de las cosas que pusimos sobre la mesa y el sector del taxi se ha comprometido a aumentar esa flota. Creo que hablamos de en torno al 75% en anteriores reuniones. Estamos hablando de que vamos a pasar de tener en torno a 50 y tantos taxis a tener 80 y algo, ¿no? O sea que esperemos, la ciudadanía debe de notarlo, ¿no? Que a partir de ahora pues habrá más taxis los fines de semana. Sí es verdad que el mes de febrero, al iniciarse el Ramadán, no se contará con ese aumento de flota. Entendemos que el mes de Ramadán hoy baja un poco la demanda, pero a partir de marzo pues seguro que se notará. Ya por último, consejero, ¿la próxima reunión para cuándo? Pues hemos hablado de estar cada dos, 3 meses, o sea que entendemos que en 2 meses sería lo adecuado para ver, oye, si ya tenemos definitivamente la respuesta sobre ese botón de pánico y si notamos todas estas mejorías de las que estamos hablando. Muchas gracias, consejero. Un placer, como siempre. Bueno, Susana, pues ya he escuchado, era el consejero Rafael Martínez Peñalver hablando sobre ese encuentro que mantuvo este jueves con el sector del taxi. Ya nos ha contado que están trabajando en esa petición del botón del pánico y que esa medida de rebaja en el precio de la ITV dice que es cuestión de ya, que prácticamente está ya, y ha pedido también ese amplio margen de mejora para el sector, para que Ceuta cuente con una gran flota y servicio de taxis, que es lo que se merece. Susana. Pues muchas gracias, Raúl, por esa conexión y por esa novedad, por esa última hora. Y eso hemos preguntado hoy en la calle. La seguridad ha sido uno de los ámbitos principales que se han abordado en este encuentro, mantenida entre el Gobierno local a través del consejero del área y los taxistas. Y por ello hemos preguntado en la calle también a ustedes, si quieren responder, qué opinan sobre este asunto, si creen que los taxistas necesitan más medidas de seguridad y protección. Estas son las respuestas. Estamos muy expuestos, diría yo, estamos muy expuestos. ¿Qué medida querría y qué os pusieran? Pues algún botón o algún dispositivo conectado con la policía, pero que sea efectivo y rápido. Que no ve lo que ha pasado la otra vez, en la Gran Vía y en Loma Colmenar. ¿Usted cree que hay que ponerle más medidas de seguridad? Claro, eso es lo que tienen que hacer, porque los pobres están pasando mal. Yo creo que sí, que la necesitan. Porque están expuestos a que le pase algo, están tirados a que le pase algo. Estamos desprotegidos y aparte de que ellos no pueden hacer nada, no llevan mampara detrás, no tienen ningún tipo de seguridad, entonces, hombre, por lo menos que le pongan más seguridad porque están totalmente desprotegidos y muy abandonados. Por lo menos una pantallita, ¿no?, detrás, para aislarlo de la gente que va por detrás. Yo sí la pondría, pero no va ahora, lo llevo pensando hace muchísimos años. Lo veo que está un poco vendido, la verdad. Sí. Eso vamos, lo haría ya. La pantallita y la isla, de virus y de maleantes, los dos. Y que necesitaría una pantallita por el tema, como está la vida hoy en día, no es muy seguro que vayan a ventana abierta y por posibles atracos o lo que le pueda pasar. Yo creo que sí, los ahorran ellos mejor, si no me equivoco. Si ellos lo piden, pues creo que sí. Pues sí, deberían de tener un poquito más de seguridad, la verdad que sí. Hombre, yo creo que sí, vamos, seguridad para ellos, para su tranquilidad, porque sobre todo la noche, que la noche yo creo que es lo más peligroso para ellos. Yo estoy de conforme con que tengan seguridad, pero vamos, de ahora no, de hace tiempo ya. Eso ya viene de muy atrás, eso no es de ahora. Y lo peligroso para ellos es la noche, que no sabe tampoco quién se introduce en el taxi, vamos, pienso yo. Yo estoy conforme. Bueno, pues ya saben que ustedes también pueden responder a esta pregunta en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram y a través de nuestro WhatsApp. Cambiamos de asunto, seguimos hablando de transportes de alguna manera, transporte en este caso marítimo, porque vamos a hablar de un simulacro en el puerto. La Capitanía Marítima ha puesto a prueba la respuesta de los servicios de emergencia en un simulacro de fuga de amoníaco procedente de un buque ante una posible fuga de este material procedente de un buque mercante en el puerto. Se trata de un ejercicio coordinado por Capitanía Marítima con participación de otras entidades, Salvamento Marítimo, Autoridad Portuaria, Protección Civil, bomberos.
Emergencias, también la delegación del Gobierno, y vamos a hablar sobre este tema, sobre este simulacro, sobre esta prueba, con el capitán marítimo Francisco Sierra. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos cuál es el objetivo, o cuál ha sido el objetivo de este simulacro y por qué ese escenario de una fuga de amoníaco. Es muy frecuente pues la llegada a Ceuta de buques con amoníaco a Ceuta. Bueno, el amoníaco nos lo podemos encontrar de dos maneras. Cuando es transportado como carga en buques gaseros, el amoníaco se transporta en estado normal, su estado natural es en estado gaseoso, pero se transporta licuado y eso se consigue simplemente bajando su temperatura en el interior de los tanques a menos 33 grados centígrados. Entonces, nos lo podemos encontrar, como digo, como carga. Pues hay amoniaqueros que traen 4.000 metros cúbicos de amoníaco en sus tanques. Y ahora nos lo podemos encontrar, esto es lo novedoso del tema, como combustible. Estamos en pleno proceso de descarbonización. Hay unos programas y unos calendarios en los que la Unión Europea nos está llevando a eliminar los gases, la emisión de gases efecto invernadero. Entonces, uno de los combustibles, digamos, y esto es muy novedoso, que los buques están comenzando a utilizar es el amoníaco, precisamente. Es por esto que desde Marina Mercante, allá por el mes de octubre, pues nos encargaron que organizáramos un ejercicio de este tipo. Nosotros nos pusimos a trabajar en Capitanía, desarrollamos el ejercicio y este martes pasado tuvimos una pequeña reunión, un grupo de expertos, vamos a decir, para afinar el ejercicio y partir de un escenario creíble y técnicamente lógico. Y el miércoles fue cuando se desarrolló el ejercicio. Estamos hablando de un ejercicio que simula una colisión de dos buques con una rotura de un tanque de 300 metros cúbicos. ¿Qué nivel de gravedad tendría una situación de ese tipo si fuera real? Sí, la gravedad es máxima. De hecho, casi de manera automática, pues se activan 3 planes de emergencia al unísono. Por una parte se activa el plan de emergencias del puerto. Por otra parte, el Plan Nacional de Contaminación de Marina Mercante y, por otra parte, el Plan Territorial de Ceuta, porque, como vamos a ver ahora dentro de unos minutos, un derrame de este tipo, una fuga de este tipo, origina una nube tóxica que, dependiendo de las condiciones ambientales, sobre todo dirección del viento, temperatura, dependiendo de los metros cúbicos de amoníaco que fugan, puede llegar a la ciudad y afectar a la ciudadanía. Tenemos que saber que el amoníaco es un gas que es tóxico y que en determinadas concentraciones, hablamos de 300 partes por millón, con una exposición de unos 30 minutos, puede resultar incluso mortal. Entonces, desde el momento que nosotros tenemos conocimiento de que efectivamente ha habido una fuga de amoníaco, tenemos que ser muy rápidos. Lo primero que tenemos que hacer es recabar información fiable, porque a partir de esa información vamos a utilizar un programa que es el famoso Aloha, que nos hace una estimación bastante precisa de cómo se va a comportar esa nube de amoníaco. Es decir, ahí podéis ver, bueno, esto es un accidente que tuvo lugar en Antofagasta, en Chile, y es un buque, en este caso es un buque, veis que es un buque gasero, y tiene un escape de amoníaco. Y ese es el aspecto que presenta la nube tóxica que se genera casi de manera inmediata. Entonces, como digo, en función de una serie de parámetros, introducimos esa información en el programa y el programa nos va a ofrecer, tenéis por ahí una diapositiva que os he pasado, un gráfico con, se observan
3 plumas, se le llama plumas, de diferentes colores, en función de la concentración de amoníaco en el ambiente. Y ahí, por ejemplo, eso que están viendo ustedes, me refiero a la nube, veis que presentan, el accidente se produce justo en el punto superior del plano y se genera esa nube que en principio veis que aparece de color rojo, justo bueno, pues en las inmediaciones del tanque, del buque, lógicamente. La tripulación podría llegar a morir, tendrían pocas posibilidades de hacer cualquier cosa, porque realmente el nivel de concentración, si veis a 60 minutos, en esa zona es de 1100 partes por millón. Eso es una concentración altísima. La tripulación tendría que utilizar los trajes especiales que llevan para aislarse de la atmósfera y evitar respirar ese amoníaco. Estamos viendo que la colisión se produciría antes de la bocana. Claro, al norte de la bocana. Sí, y llegaría a la emergencia pues bien entrada la ciudad. Claro, luego veis la zona roja, luego está la zona naranja, que estamos hablando de 160 partes por millón, que afectaría lógicamente a la zona donde están los amarradores, los prácticos, ahí en la bocana. Y por último, estamos hablando eso es una proyección a 60 minutos, ¿vale? Porque el programa es dinámico, podemos obtener la proyección en función del tiempo que nosotros establezcamos. Y entonces hay una zona, que en este caso particular, que efectivamente vemos una concentración de 30 partes por millón que llegaría al centro de la ciudad. Y esto es particularmente grave para la población. Entonces, más allá de las medidas y de los planes de emergencia que podamos establecer, hay durante el simulacro, que estuvimos debatiendo pues, prácticamente durante 2 horas y media, pues llegamos a una conclusión a la que se llega fácilmente. Y es que en este caso particular disponíamos de un margen aproximadamente de 50-60 minutos, no más, para tomar decisiones. Y entonces, en este caso, pues resulta fundamental utilizar una herramienta como es la S-Alert, el famoso S-Alert. Sí, que hemos conocido todos ya después, pues, sobre todo después de la Dana. Sobre todo después de la Dana. Entonces, ese mensaje pues tendríamos que ser muy rápidos, hay que tener un texto ya disponible para no perder el tiempo redactando qué es lo que vamos a decirle a la población y qué es lo que no. Y entonces habría que, básicamente, el mensaje tendría que aconsejar a la población a mantenerse confinada. Y dependiendo, lógicamente, de la hora a la que se produzca el ejercicio, o sea, la emergencia, pues la situación más interesante para nosotros pues, es que se produzca de noche. Básicamente, pues, todo el mundo está en su casa y todo el mundo está confinado ya directamente, ¿no? Pero en el caso de que se produjera de día, pues lógicamente hay que lanzar ese mensaje, hay que lanzarlo en cualquier caso, pero de día pues el mensaje tiene que llegar a los móviles de todos los ceutíes y la gente tiene que saber esto, que bueno, si se le pide que se confine y te pilla en mitad de la calle, pues tienes que entrar en cualquier tienda, en cualquier lugar y básicamente cerrar puertas y ventanas y esperar allí hasta que por parte de las autoridades se decrete el final de la emergencia. Claro, lo que ocurre es que me surge una duda. Se trata de un ejercicio que se ha hecho en interior, un ejercicio de mesa, no se ha hecho sobre el terreno. ¿Por qué se ha hecho de esa forma? Y ese simulacro sirve para conocer la capacidad real de respuesta ante una emergencia de este tipo. Sí. Lo ideal, desde luego, es hacer un simulacro real, quiero decir, pero hay que tener en cuenta que estamos en los inicios, vamos a decir, de el amoníaco porque el origen del accidente se ha focalizado precisamente en esa imagen que pueden ver ustedes ahí, ese tanque blanco, esos tanques blancos que se ven en la parte inferior del barco,
son precisamente los tanques de amoníaco, que sirven para la propulsión del barco. Este combustible es muy novedoso, se está empezando ahora, los barcos ahora se están construyendo con motores duales que son capaces de quemar, de utilizar casi cualquier tipo de combustible. En este caso, este barco es uno de los primeros capaces de utilizar amoníaco como combustible. Entonces estamos dando, digamos, los primeros pasos, nos estamos casi anticipando, todavía hay pocos barcos que utilizan amoníaco como combustible. Digamos que esto es una introducción a ir mentalizando, sobre todo a los servicios de emergencia, en este caso de la ciudad, estuvieron presentes los bomberos, Protección Civil, la autoridad portuaria, la Capitanía, la Dirección General de Marina Mercante, estamos tratando un poco de mentalizarnos de qué es lo que se nos viene encima. Porque hasta ahora los combustibles tradicionales, pues todo el mundo sabe que son los derivados del petróleo, ¿vale? Fuel oil, gasoil, en sus diferentes tipos, son combustibles sobre los que son muy conocidos desde hace muchos años. Ha habido muchos accidentes, se ha desarrollado, hay mucho conocimiento sobre los hidrocarburos, se han desarrollado metodología, se han desarrollado equipos para la contención y la recogida de este tipo de productos y son emergencias en las que nos manejamos con muchas posibilidades de éxito. Y desde luego son emergencias en las que normalmente no está en peligro la vida de la gente. Sin embargo, con estos nuevos combustibles nos vamos a encontrar con que efectivamente no hay muchas opciones de lucha contra la contaminación, porque estamos hablando de un gas, ¿vale? Y difícil de contener. Una vez que el gas sale a la atmósfera, pues no hay técnicas, no hay manera de contener esto. Y entonces lo que hay que tener muy claro es la cadena de información, la activación de los planes y sobre todo las medidas de protección que hay que hacer llegar a la población. Puede estar tranquila en la población, aunque se haya tratado de un ejercicio de mesa. Sí, bueno, en ese sentido, quiero decir, nosotros... la evaluación es positiva. Sí, es positiva. Tenéis que saber que, bueno, en Capitanía Marítima somos poca gente, pero damos un servicio, determinadas personas de la Capitanía, damos un servicio 24/7. Es decir, que si yo recibo una llamada tanto de tarifa tráfico como de la autoridad portuaria de que ha tenido lugar un accidente de este tipo, nosotros nos ponemos en marcha de manera casi inmediata. ¿Vale? Hablaba antes de fuel, de combustibles que son más habituales. De hecho, hemos cubierto la información de vertidos de fuel en otras ocasiones. Según los últimos datos de puertos del Estado, también a través de la autoridad portuaria, se han incrementado considerablemente las cifras del bunkering. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo a los que se enfrenta ahora mismo Capitanía Marítima o el puerto de Ceuta? Bueno, precisamente porque los combustibles que todavía se utilizan mayoritariamente son derivados del petróleo, pues evidentemente seguimos siempre en un puerto como Ceuta, un puerto que es básicamente funciona su principal, digamos, actividad, aparte del tráfico de pasaje y de la operación Paso del Estrecho, pues es el tema de suministro de combustible a los buques, el conocido como búnker, ¿no? Pues teniendo en cuenta que de momento los derivados del petróleo, los hidrocarburos, siguen siendo, digamos, el tipo de combustible más utilizado, pues desde luego el principal riesgo que tenemos es el tema del riesgo por contaminación, porque durante las operaciones de búnker puede haber reboses, puede haber rotura de mangueras, y ese es ahora mismo el caballo de batalla de la Capitanía y de este puerto, ¿no? Es así. Pero no podemos dejar de mirar al futuro y ver que dentro de unos años, se estima, dentro de 2 años se han hecho estudios y hay estimaciones de que 1 de cada 7 buques van a utilizar combustibles alternativos, es decir, van a dejar de utilizar derivados del petróleo. Entonces, dentro de los combustibles alternativos está precisamente
el amoníaco. Aprovechando que está con nosotros, capitán, me gustaría preguntarle una información de servicio para la ciudadanía, para los CEUTIE, sobre todo aquellos que tengan previsto viajar este fin de semana vía marítima. Pues hay previsiones de alerta amarilla durante el fin de semana por viento fuerte, fenómenos costeros. ¿Qué estimaciones tienen? ¿Puede afectar al tráfico marítimo en el estrecho? Bueno, vamos a ver. Esto siempre hay que verlo desde dos puntos de vista. El ferry convencional, Paseo Preformentera o Ciudad de Mahón, que son los dos que están operando ahora alternativamente, ese barco en concreto, el ferry convencional, casco de acero, va a seguir operando con total seguridad. Otra cosa son las naves de gran velocidad, los conocemos como los rápidos, ¿no? Esas naves, esos rápidos, están sujetos a una limitación en cuanto a altura de ola y velocidad de viento. Entonces, técnicamente, ahí es que no interviene ni el capitán. Es decir, si la previsión es que se va a superar una determinada altura de ola, y eso se calcula para cada nave de gran velocidad, porque no son iguales. Cada nave de gran velocidad tiene su limitación específica. Entonces, si la previsión es que se superen determinados valores umbral de velocidad de viento y de altura de ola, los barcos no van a salir. En este caso en concreto, este fin de semana, los rápidos, digamos, van a estar un poco al límite, pero bueno, teniendo en cuenta que es vientos de suroeste y de poniente, yo creo que van a poder seguir operando. Eso sí, se van a mover un poco, porque hay un momento el sábado que la ola alcanza los 3 metros. Pero bueno, el viernes la gente, yo creo, hoy viernes, ¿no? Hoy es viernes, si estamos en directo, viernes 11 y 6. He perdido la noción, este fin de semana no viajo. Hoy los barcos van a salir, los CEUTIE se van a poder ir a la península y el domingo van a poder regresar. Bueno, es inevitable recordar ese incidente que hubo con el barco de Balearia el fin de semana del 14 al 15 de diciembre. Estamos viendo precisamente imágenes de ese buque que salía de Algeciras el sábado de noche, regresaba a Algeciras a las 2 de la madrugada y el pasaje y también la tripulación llegaba a Ceuta en torno a las 3 de la tarde. Ha habido varios daños en vehículos y queda sobre el imaginario, el colectivo, en la sociedad en general, de quién es la culpa de ese suceso. ¿Cree que debería haberse quedado el barco? ¿De quién es la responsabilidad de...? Vamos a ver. Posiblemente sea, tienes razón, ¿no? Posiblemente sea el viaje más complicado que han tenido los CEUTIEs en los últimos años, ¿vale? Yo no recuerdo que un ferry se haya tenido que dar la vuelta y regresar al puerto de Algeciras. Pero claro, hay que analizar y hay que conocer la situación, ¿no? El barco, hay que decir que ese era el Ciudad de Mahón, es un barco de 160 metros de eslora, certificado para navegar en cualquier condición de mar y de viento. Está claro, yo creo que los CEUTIEs tenemos un máster en el tema marítimo. Todo el mundo sabe perfectamente que cuando hay mal tiempo no se viaja cómodamente. En cualquier caso, es decisión del ciudadano si viajar o no viajar. En este caso en concreto, el capitán del ferry, en este caso era una capitana, por cierto, tomó la decisión de regresar al puerto de salida porque hubo un problema de máquinas, de propulsión. El barco hubo un momento en que sacó la popa en una sucesión de olas, sacó la popa del agua y las dos hélices, porque este barco tiene 2 motores y 2 hélices, estribor y babor, empezaron, en el momento que salen del agua, empiezan a girar a muchísima velocidad porque no encuentran freno. Entonces, para evitar daños mecánicos en los motores, en la reductora, en el eje, estas máquinas llevan un sistema de seguridad que lo que hacen es
parar automáticamente los dos motores, en este caso paró el sistema de seguridad por sobrevelocidad, paró automáticamente los dos motores y para preservar básicamente pues estos motores, ¿no? Entonces, claro, el jefe de máquinas, antes de volver a arrancar, se tiene que asegurar que efectivamente lo que ha sucedido es esto que acabo de contar, que no es otro problema. ¿Pero ha sido por un golpe de mar? ¿O? No, porque realmente fueron una sucesión de olas que hicieron que el barco cabeceara, metiera la proa y sacara la popa. Eso tiene mucho que ver con la altura de la ola, pero también con la longitud de onda, es decir, la distancia entre crestas, ¿vale? Y bueno, en ese instante pasó esto. Tardaron unos minutos en comprobar que realmente lo que había parado los dos motores era el sistema de seguridad por sobrevelocidad y fueron minutos que se hicieron muy largos, a lo mejor fueron 3 minutos, ¿vale? Porque, claro, el jefe de máquinas no quiso volver a arrancar hasta tener la seguridad de que efectivamente esto era lo que había sucedido y no otra cosa. Entonces, una vez que lo comprobaron, volvieron a arrancar los dos motores y en ese instante la capitana pues, tomó la decisión de que el fondeadero de Ceuta no es un lugar seguro para estar porque no está abrigado a la ola, no está protegido de la mar, y entonces tomó la decisión, bueno, se puede discutir, pero fue su decisión, y tomó la decisión de volver a cruzar el estrecho y de refugiarse, digamos, en la bahía de Algeciras para evaluar un poco la situación. Terminó entrando en el puerto de Algeciras. Hay que decir que bueno, es la decisión de la capitana. Yo creo que en ningún momento se puso en riesgo ni el buque, ni la tripulación, ni el pasaje. No hubo riesgo para la vida. Y bueno, pues... ¿Fue la decisión correcta? Hay que estar en el puente en ese momento para verse ante una situación de estas. A mí no me parece mal que ella regresara a Algeciras si no se sentía segura. Ella, como digo, cuando estás muy cerca de la costa o cuando te ves o estás ya a punto de entrar por la bocana, tú tienes que tener la seguridad de que no te va a fallar la máquina ni el gobierno, ¿vale? Máquina y timones, quiero decir, porque eso sí que sería terrible. Entonces, como ellos habían tenido ese percance, pues ella, la capitana, pues como digo, estimó que necesitaba tiempo para asegurarse de que esa máquina no iba a volver a fallar en maniobra de entrada y decidió navegar a mar abierto hasta llegar a la bahía de Algeciras y allí hacer las comprobaciones pertinentes. Quiero decir, bueno, pues hay que estar ahí para tomar la decisión. A mí no me parece que tomar una mala decisión. ¿Se están llevando a cabo las indemnizaciones a los pasajeros afectados? No sé si tiene alguna competencia la Capitanía Marítima en hacer ese seguimiento. No tenemos esa competencia. Eso es una cuestión que tienen que cada uno de los... Es decir, vamos a ver... los pasajeros con la compañía. Hay un seguro, a nivel internacional hay un seguro mediante esto viene de un convenio internacional de que el pasaje está asegurado, quiero decir, los vehículos están asegurados. Entonces esto es algo que las compañías tratan directamente con los pasajeros. Eso a nosotros ni nos piden informe ni nos mantienen informados de esto. Francisco Sierra, capitán marítimo, muchísimas gracias por acompañarnos en la pública. Esperemos que no haya ningún escape de amoníaco ni de otro vertido tóxico. Bueno, gracias a vosotros por difundir toda esta información. Un placer. Y nosotros continuamos ahora mismo en clave de economía. Hoy se pone en marcha la mesa por el emprendimiento ceutí. Nuestra compañera Alicia Urbano está con la consejera de Transición Económica, Kisi Chandiramani. Muy buenos días, Alicia. Muy buenos días, Susana. Pues nos encontramos con la consejera, con Kisi Chandiramani, porque en unos minutos va a dar comienzo esa primera reunión de la Mesa de Emprendimiento e Innovación para que nos cuente pues cómo se va a desarrollar la reunión y qué espera de este momento. Muy buenos días, Kisi. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por hacerme esta entrevista para dar a conocer una iniciativa más de la Consejería de Hacienda. En este caso se trata de dar respuesta a un planteamiento que nos hacía todo el ecosistema que tiene que ver con el mundo tecnológico y el crecimiento que está teniendo. Por una parte, las empresas de juego online y todo el ecosistema que lo rodea, luego las infraestructuras tecnológicas,
económica, después toda la parte de la ciudad autónoma y el desarrollo digital de la propia administración CEUTI y todo lo que está creciendo a su alrededor. Como digo, todos los entornos, tanto empresariales como administrativos, como la propia universidad, nos pedían tener un punto de encuentro, un punto de unión donde poder exponer cuáles son las necesidades de unos y otros. Y esta primera mesa lo que intenta es hacer un planteamiento general de cuál es la necesidad. Y nosotros vamos a plantear 3 submesas o 3 grupos de trabajo, ¿no? Uno que hable de fiscalidad, otro que hable del propio emprendimiento y otro que hable del talento. A partir de ahí, tener unas conclusiones, una estrategia que será conjunta de todos y ponerla en desarrollo, y sus conclusiones queremos que se presenten en abril. En abril tenemos un evento planteado que es el Alhambra Venture o parecido al Alhambra Venture, donde las diferentes startups que están trabajando en la ciudad pues puedan exponer sus proyectos, encontrar fondos de inversión y financiación para la puesta en marcha de estas empresas emergentes. Y bueno, creo que entre todos podemos encontrar sinergias importantes, y de lo que se trata en esta primera reunión es de poner las bases de esa mesa de trabajo, de que todas las instituciones sigamos remando a una de una manera más fácil, si se puede. Sí, es una forma, ¿no?, de reforzar y ordenar, por decirlo de algún modo, todo este ecosistema. ¿Cómo se va a traducir esto en oportunidades reales pues para jóvenes, para emprendedores de Ceuta? Bueno, se trata de organizarnos, ¿no?, de que lo que hace la Administración General del Estado, que es muy importante, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver el SEPE, los talleres de empleo, la formación específica que dan, acompañado de toda la financiación que podamos encontrar a través de NISA, que es la empresa del Estado que da préstamos, la parte de Procesa, de servicios tributarios, todo eso que esté, por centrarnos en un ámbito que esté ordenado, que podamos dar una imagen de unidad, de trabajo conjunto, de organización, de cara a que, bueno, que la gente joven sepa dónde tiene que acudir, cómo tiene que acudir y qué tiene que hacer. En todos los sitios donde la gente joven vaya, ya sea al SEPE, ya sea Procesa, ya sea servicios tributarios, van a encontrar respuestas, ya sea el Open Future de Telefónica, que está en el ángulo de las murallas reales, van a encontrar respuestas, pero que todos sepamos todas las oportunidades que hay en todas las administraciones. Y además tenemos una novedad, ¿no?, que hasta ahora no lo habíamos hecho, y es incorporar a la universidad. La universidad es un puntal fundamental, básico. La educación es el mejor ascensor social, e incorporar a la universidad en la estrategia de saber cuáles son las necesidades que tiene ahora mismo el entramado económico ceutí también es muy importante. Bueno, vamos a intentarlo. Esta es una primera reunión de aproximación, de ver cuáles son los planteamientos que nos hacen el resto de participantes. Nosotros llevamos un planteamiento de estas 3 submesas y de presentar las conclusiones en abril, pero abiertos a que cualquiera de ellos nos hagan otro planteamiento que sea igualmente válido. ¿Qué periodicidad tendrá aquí, si hoy es ese primer encuentro, el siguiente? Pues estas 3 submesas van a tener que trabajar para en abril tener las conclusiones. O sea que estamos hablando que en estos 2 meses tenemos que seguir impulsando y seguir trabajando, además de nuestros quehaceres diarios y obligaciones diarias. O sea que será de continuo. Claro, efectivamente, tiene que serlo. Si de lo que se trata es de mejorar el emprendimiento y las condiciones del emprendimiento en la ciudad, tiene que seguir siéndolo. A esto hay que seguir, a esto tenemos que convocar en breve también la mesa de diálogo social que tenemos que ver con el presidente de la ciudad y con el resto de entidades que participan cuando la convocamos, porque yo creo que tienen que ir muy de la mano. En la mesa de diálogo social están las organizaciones empresariales y sindicales, y también son parte muy importante del emprendimiento. Pues estaremos pendientes de estas 2 mesas y sobre todo pues de este primer paso que se da hoy. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Pues Susana, nos despedimos desde aquí porque en unos minutos ya va a dar comienzo esta reunión, y como decíamos pues nos vamos a mantener pendientes de todos los detalles que al final den como fruto esta mesa de emprendimiento e innovación que viene a reforzar y a ordenar todo el ecosistema. Pues muchas gracias, Alicia, por esta conexión en directo desde la Consejería de Transición Económica. Desde ahí, desde el ZCT, nos vamos al Muelle España, que se están llevando unas obras.
Raúl Llamas, buenos días de nuevo, cuéntanos. Buenos días, Susana. Pues nos encontramos en la explanada del Muelle de Poniente. Pues aquí se está desarrollando desde la tarde de ayer unas obras de unos trabajos de renovación de la red de abastecimiento de agua. Los está desarrollando la empresa Ametel. Es unos trabajos encargados por la autoridad portuaria de nuestra ciudad. Como decimos, empezaron en la tarde de ayer y, como ves, han cortado el tráfico rodado a mis espaldas. Esto ha suscitado algunas críticas por parte de los comerciantes de la zona, que se han puesto en contacto con nosotros, y por eso nos hemos venido a este lugar, porque bueno, aluden a que se corta el paso y evidentemente pues hay clientes que no pueden acceder a sus establecimientos. Hemos recorrido la parte que está cortada y los establecimientos que se ven afectados, aunque sea de forma transitoria, son Baeza, Taller KN, Taller Sebastián Jimena y Mueco Ceuta. Es, como decimos, unos trabajos de renovación de la red de abastecimiento de agua, unos trabajos que, según nos cuentan, son necesarios, y de la misma forma que te cuento que hay comerciantes que se han quejado, también hay comerciantes que dicen que son pocas horas. De hecho, los obreros de la obra nos dicen que hoy está previsto que se abra al tráfico rodado, aunque no finalicen los trabajos, así que, como te decía, hay comerciantes también que, bueno, que consideran que es un mal menor para unos trabajos necesarios, como decimos, para renovar esta red de abastecimiento de agua. Por lo tanto, Susana, como decimos, aquí en la explanada de Muelle de Poniente, aquí tienen los trabajos a la espalda, allí están los obreros trabajando, y, como decimos, se espera que hoy mismo, según nos cuentan los obreros de esta obra encargada por la autoridad portuaria, se espera que hoy mismo se abra al tráfico rodado. Susana. Gracias de nuevo, Raúl. Desde Muelle de Poniente volvemos a Madrid, a Fitur, Feria Internacional de Turismo, IFEMA. Rafael Morales tiene nuevos protagonistas. Vamos a ver cómo se puede aplicar la inteligencia artificial al sector turístico. Muy buenas de nuevo, Rafa. Muy buenas, seguimos disfrutando de Fitur, y qué mejor en el stand de Ceuta que inmortalizar ese trocito que nos hemos traído, como es el Hércules. Pero no solo nosotros, que lo vamos a hacer ahora mismo, sino todo el visitante que pasa por aquí, pues cómo no, familias, ya lo comentábamos entera, hace la siguiente acción que vamos nosotros a hacer rápidamente, porque de forma muy sencilla, además hay aquí un código QR, me está esperando ahí Juan José Raggio, que ahora vamos a hablar con él, pero dejamos aquí nuestro móvil. Previamente, que se me ha olvidado, ponemos el temporizador para que nos dé tiempo, si no nos lo puede echar alguien. Vamos a ponerlo a 5 segundos y nos vamos corriendo, que va a empezar el contador ahí para hacernos ese selfie. Cómo no, Juan José Raggio, vamos a ponernos previamente, nos hacemos el selfie y a la misma vez vamos a ir explicándole a la gente de Ceuta que nos está viendo ahora mismo. Espectacular. El icono. El icono. Además, aunque parece bastante rústico, que es un palo y tal, tiene todo el sentido, ¿no? Porque además esto es alguien se lo ha inventado, pero creo que es una gran idea. Y bueno, y aquí estamos apostando por este formato de que la gente se pueda hacer en sitios determinados de la ciudad, se pueda hacer su selfie. Hoy en día nos faltan manos para todo. Normalmente le pedimos a la gente que nos hagan fotos, pero con este sistema es único, pues, para que todo el mundo se pueda hacer sus propios selfies. Es decir, sí, estamos reproduciendo lo que en Ceuta se va a vivir, ¿no? Exactamente. Porque todavía se tienen que instalar esto. Sí, además va a ser un número bastante considerable. Yo creo que va a ser 35 o 40 sitios emblemáticos en la ciudad, donde todo el mundo va a poder disfrutar, pues, de esta técnica, este nuevo formato, y que pueda llevarse para luego colgarla en redes sociales, que eso nos encanta a todos, y al mismo tiempo estamos haciendo publicidad de la ciudad. Es decir, esto es como matar 3 pájaros de un tiro. Y hablando de publicidad, nada mejor también en el ámbito tecnológico. Hemos hablado estos días, Juan José Raggio, de esa impresionante pantalla Tierra Rara, pero no pasa desapercibido el tótem informativo. Cuéntanos los detalles. Bueno, pues esto es de lo más fácil que hay, está dividido en 2 grandes temáticas, que son las rutas recomendadas y planifica tu ruta con la inteligencia artificial, que eso hoy en día todo el mundo lo utiliza. Y bueno, os voy a enseñar un poquitito cómo se hace, ¿vale? Simplemente podemos elegir los 3 idiomas que queremos. Vamos a la primera, que son las rutas que tenemos en la ciudad. Pasea por Ceuta, Ceuta completa, en familia, bueno, un poquitito de todo, ¿no? Si os fijáis,
Si marcamos aquí a 3 días, simplemente ponemos el calendario que queremos ir a Ceuta e indicar pues cómo viajas, qué te apetece hacer y te va diseñando pues cómo va a ser tu próxima visita a la ciudad. Muy fácil, por ejemplo, día 22, pareja, nuestras perlas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy fácil. Y luego, por ejemplo, nos vamos al siguiente, que es planifica tu ruta con la inteligencia artificial. Pinchamos y bueno, y estas son rutas temáticas que nos van a dar el tiempo para hacer esta visita. Por ejemplo, ¿quiero hacer una visita corta? Pues bueno, 1 hora teatro del Auditorio del Rebellín para ver todo el tema arquitectónico, ¿no? ¿Quieres darle una vuelta al Monte Acho? 2 horas y media, ¿no? Vamos a irnos para acá. Y aquí te explica la descripción con su fotografía, el itinerario que tienes que hacer. Prácticamente se lo damos mascado, ¿no? al usuario. Y además ponemos un código QR para que lo tengas ya en tu móvil, descargado y todo. Y estas son las 2 cosas más importantes pues, que tenemos en la ciudad. Si os fijáis, hay de todo, no solamente estas 6 iniciales. Si vamos para acá, pues tenemos los fortines, tenemos también una ruta costera, camino de ronda, tenemos prácticamente de todo. También las rutas temáticas que os hablaba antes, avistamiento de cetáceos. Tenemos submarinismo, snorkeling, kayak, barco turístico, natación en aguas abiertas, water bikes, tenemos de todo. Vela ligera, alquiler de embarcaciones. Es que tenemos de todo en la ciudad. Una maravilla, y la inteligencia artificial nos hace el trabajo de calcularnos el recorrido. Yo creo que en mi caso, Juan José, esas 2 horas y pico por el Monte Acho serían 4, si no me pierdo y pierdo cobertura y demás. Quería preguntarte, hoy viernes, de cara al fin de semana, ¿cómo se presenta siempre el trato ya con el público en general, el de a pie? Hemos estado en el periodo todavía de los profesionales. ¿Cómo son las expectativas cuando llegan a Ceuta a interesarse por esta ciudad? Bueno, Ceuta es muy interesante, sobre todo para todo ese público que viene en verano, que es la época estival, a esos territorios como la Costa del Sol, la Costa de Cádiz, ¿no? Y esta gente pues están buscando sobre todo qué hacer en un día. Diferentes opciones, y Ceuta ofrece todas esas alternativas como un destino único pues para pasar una serie de horas, ¿no? De coger el barco a primera hora e irte de Ceuta pues en el último barco, por la tarde, ¿no? Dependiendo de todo, y hacer muchísimas cosas, ¿no? En la ciudad. También tenemos otro formato, que es el formato de 2 días, 3 días, fin de semana, quedarte en Ceuta. También tenemos otros formatos de estar en Ceuta, pero no estar a Ceuta y a lo mejor cruzar la frontera para ir a Marruecos un día. Tenemos diferentes formas de vender el producto Ceuta. Y sobre todo con los 2 grandes transportes que tenemos en la ciudad, que es el barco, en tan solo 1 hora, y además el barco es muy interesante, porque bueno, no todo el mundo cruza el estrecho de Gibraltar todos los días, no todo el mundo va de un continente a otro, ve un mar, ve un océano, a 3 países al mismo tiempo, es muy interesante, pero el producto estrella definitivamente es el helicóptero, ¿no? ¿Quién ofrece cruzar de un continente a otro en 10 minutos de un lado a otro, ¿no? De Algeciras a Ceuta. ¿O quién puede ofrecer un producto como un Málaga-Ceuta en helicóptero también en tan solo 35 o 40 minutos? Es que lo tenemos todo, y tenemos que ser conscientes de que Ceuta es un punto privilegiado en el mapa. Juan José Raggio, pues muchas gracias, a también disfrutar trabajando de este Fitur 2026, y nos vemos en la península. Voy previamente a coger el móvil para ver cómo hemos quedado inmortalizados. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues recojo rápidamente el móvil para ver pues cómo ha quedado, que yo ya espero tener muy bien esa foto perfecta. Aquí está. Así que ahora me queda la segunda parte. Como nos ha dicho Juan José Raggio, disfrutar por Ceuta en estos palos selfies de madera que se van a instalar para ya hacerla en el mundo real, iba a decir, en los lugares reales de Ceuta, y disfrutar de la ciudad autónoma. Ya sea en la Plaza de la Constitución o en la nueva estación marítima, donde está el otro Hércules recién ubicado. Gracias, Rafa. Fíjate tú, desde IFEMA, desde Madrid, nos vamos ahora hasta Roma, de la mano de Alicia Urbano y la asociación Aselum, que han presentado el proyecto ya Ceuta-Roma desde la estación del ferrocarril, Centro Cultural Estación del Ferrocarril. Muy buenas de nuevo, Alicia.
Muy buenos días, Susana. Pues así es, como bien dices, Ceuta y Roma se conectan hoy a través de la historia y de la cultura. Es un proyecto muy interesante que se va a llevar a los centros educativos de aquí de Ceuta y nosotros estamos con Marta Cubo, con la responsable de Relaciones Institucionales de Asylum, para que nos cuente en qué consiste este proyecto Roma y Ceuta, dos espejos de ciudadanía a través del tiempo. Muy buenos días, Marta. Buenos días, encantada. Pues mira, este proyecto nace un poquito para mostrar el patrimonio cultural de Roma y unirlo a su vez con el patrimonio de Ceuta, tanto histórico como cultural. Vemos que son dos sitios completamente diferentes, ambos en Europa, y ambos tienen muchas cosas en común. Vamos a intentar unir esas particularidades que tenía Roma y esas particularidades que tiene Ceuta. Igualmente estamos ahora mismo en directo con una visita guiada por los arqueólogos del propio Parque Arqueológico del Coliseo, quienes nos están explicando pues, un poquito desde dentro, conexión en directo desde el Coliseo, nos están explicando un poquito desde dentro cómo estaba estructurado en aquellos años la ciudad de Roma, los senadores en un lugar privilegiado, a la masa y las mujeres sobre todo en la parte más alta, en la parte más a desmano, estaban relegadas a un segundo plano. Vamos a unir cómo esa parte relegada era realmente la parte más importante de la historia, en la cual esas mujeres eran las que realizaban los trabajos que luego firmaban los hombres. Y es un poquito lo que vamos a llevar a estos colegios, gracias al Ministerio de Educación y gracias a la Consejería de Educación y Cultura, que nos ha permitido estar aquí hoy y estar en directo. ¿A quién va dirigido principalmente? Principalmente vamos a dirigirnos en este proyecto a las escuelas de secundaria, toda la parte de la ESO e incluso bachiller. ¿Y cómo se va a trasladar este contenido a los alumnos de educación secundaria y de bachiller? Bien, esto se hará mediante una exposición desde Roma, desde ese parque arqueológico del Coliseo. Nos han mandado esos programas, esas imágenes completamente explicadas. Todo son imágenes reales. Un poquito, pues bueno, con una muy buena calidad que no podríamos haber conseguido aquí. Nos lo han mandado de forma gratuita y abonada por la región del Flacio, que es donde estaría el Coliseo. Y les vamos a mostrar una exposición. Mi compañero Serafín será el que explique todas y cada una de las imágenes que vemos y el porqué de esas imágenes. Se ha elegido el Coliseo, pero nos decías también que un ejemplo también podían ser los museos vaticanos y la Capilla Sixtina, ¿no? Sí, tenemos concierto tanto con los museos vaticanos como con los museos capitolinos, aparte del Parque Arqueológico del Coliseo. En este caso hemos decidido traer el Parque Arqueológico del Coliseo porque es lo que más une Roma a Ceuta en la parte de patrimonio, en la parte visible, en la parte cultural. Pero luego traemos también exposiciones de todos esos cuadros de la Capilla Sixtina, de esos museos vaticanos completos y los museos capitolinos. De hecho, hace un tiempecito, en esta misma estación del ferrocarril se puso la Capilla Sixtina en sus techos, traída todo en imágenes desde el propio Roma. Una de las partes más importantes del proyecto, creo yo, son los valores, ¿no?, que se van a transmitir a través del mismo. ¿Cuáles van a ser? ¿Cuáles van a destacar en este paralelismo histórico entre Roma y Ceuta? Pues queremos queremos mostrarlo desde el punto de vista de la inclusión social.
sobre todo de esa inclusión. En Ceuta, pues la particularidad, como decíamos antes, la diversidad de culturas que tenemos, vamos a ver que Roma también las tenía y cómo ellos realizaban esa inclusión a través de los asylums, que eran esos refugios donde les daban oportunidades a aquellos que no las tenían. Planteamos también la realización de una inclusión social desde el punto de vista de la discapacidad, a los cuales no van a poder ver, o aquellas personas que no puedan disfrutar mediante la vista de todas estas obras de arte, puedan entrar en Roma, puedan entrar en los museos vaticanos, en los museos capitolinos, de forma manual. Es decir, Roma nos está preparando un coliseo a escala, realizando toda escala, en la cual van a poder ver van a poder notar todas y cada una de las particularidades que tenía el coliseo, a lo mismo que cada uno de los cuadros. Estamos pendientes de su recepción, pues bueno, pero llegará. Qué maravilla. ¿Puede ser este el inicio de futuras colaboraciones culturales internacionales? Estamos en contacto no solamente con Roma, sino estamos en contacto con varias instituciones más de Europa. No podemos comentar todavía, pero bueno, van las relaciones por bastante buen camino. Cierto es que Roma nos ha abierto un poquito a Europa. Cuando alguien ha confiado, ¿por qué confían en sí, Ceuta? Somos muy chiquititos. Bueno, pues precisamente por las particularidades que tenemos, han visto otras provincias del propio Italia y a la vez otros países, que bueno, que podría ser interesante esa cooperación incluso a nivel europeo. Es decir, no solamente unir Ceuta y Roma, sino unir todas y cada una de los países europeos. Pues muchísimas gracias por estas pinceladas. Muchísimas gracias a vosotros. De un proyecto tan interesante que mira al pasado para entender el presente y construir pues una ciudadanía desde la cultura y la educación. Gracias, Alicia. Seguimos en clave cultural. Hablamos ahora de teatro porque el Auditorio del Rebellín acogerá mañana uno de los grandes clásicos del teatro de suspense. Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, en una ambiciosa adaptación escénica dirigida por José Saiz, una producción con 11 intérpretes, una potente puesta en escena y una cuidada ambientación de los años 30 que promete transportar al público a este mítico tren. Vamos a ver un fragmento de la promoción. Orient Express. Prepárese, Messier, para disfrutar de una experiencia increíble. ¡Necesito ayuda! Estamos en medio de una ventisca de nieve. ¡Oh, Dios mío! No toque nada, absolutamente nada. Es un pañuelo de mujer. ¡Ayúdame! ¡Vamos con ella! ¡Rápido! Es la llave de acceso a las puertas del tren. No tiene que permitirme abrir su maleta. ¡Michel! ¡Tiene un arma! ¡No soy una asesina! Este crimen ha sido planeado con mucho tiempo, mon ami. Murieron 5 personas. ¿Qué habla usted? ¡No es una tragedia! José Saiz, director de la obra, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantada de saludarle. No sé si se puede mover hacia su derecha, hacia su izquierda, hacia izquierda. Vale, ya estamos en plano. Ahí. He de decir que la buena noticia es que llega a Ceuta, uno de los grandes clásicos del teatro de suspense. La mala para algunos, es que no hay entradas. Se ha colgado el cartel de no hay billetes. Mala para quienes no tengan entrada, buena para ustedes, imagino. ¿Qué supone colgar el sold out? Pues la verdad es que objetivo cumplido, quiero decir, contar historias en un pabellón o en un recinto como el Rebellín sin localidades, pues es el objetivo de la producción. O sea, que esté todo el patio de butacas lleno de espectadores para ver a la gran Agatha Christie. Hablamos de uno de los títulos más emblemáticos de Agatha Christie, que tiene Asesinato en el Orient Express, que sigue atrapando al público un siglo después. ¿Qué tiene? Bueno, pues tiene la magia de ver en el escenario a una de las novelas más emblemáticas de Agatha Christie. Posiblemente una de las más difíciles de llevar al escenario,
porque estamos hablando de que van a ver el Orient Express, van a ver los habitáculos de este tren. Como todos sabemos, los espacios de un tren son bastante reducidos, entonces lleva una dificultad añadida, que es que todo se va a desarrollar en el vagón cafetería, en el vagón restaurante, en el pasillo del tren, en las camarotes del tren, o sea, todos espacios muy reducidos y que tiene que cohabitar con 11 actores. 11 actores, 11 intérpretes en escena, con personajes muy marcados. Juanjo Artero como protagonista. ¿Cómo ha sido el trabajo actoral para construir esta obra tan exitosa? Bueno, pues muy minucioso. Lo que pasa es que contamos con un elenco muy profesional y de mucha calidad. Como bien has dicho, el personaje de Hércules Poirot lo encarna Juanjo Artero. Sobran presentaciones con él, pero los otros 10 actores son de una constatada experiencia. Y la base de la construcción de sus personajes es de la época. Como veis en el teaser, la ambientación es de 1934, cuando la coloca Agatha Christie. ¿Cuál está siendo la respuesta de otros teatros, de otras ciudades en todo este tiempo, más de un año que lleva en escena? Pues la respuesta es fantástica, tanto de crítica como de público. La crítica especializada ha llegado a comentar que es la mejor versión internacional de Orient Express, y la respuesta del público está siendo pues como la de Ceuta. Estamos llenando grandes teatros a nivel nacional. Pues aforos de 800, 900 y de 1000 localidades se están llenando para poder ver esta versión teatral de Asesinato en el Orient Express. ¿Y qué experiencia espera que se lleve el público ceutí después de la función? Bueno, pues espero que los que conozcan la novela van a descubrir que hay un código muy diferente, tanto del que la haya leído como el que haya visto las versiones cinematográficas, que hay un par de ellas, o las versiones televisivas, que también hay más de una. Es un código diferente el teatral, y van a ver que alguna que otra sorpresa que no les va a dejar indiferentes en cuanto al comportamiento de Hércules Poirot. Pues José Saiz, muchísimas gracias por acompañarnos para pues contarnos algunos de los detalles de esta función que podrán ver unos privilegiados. En otras ocasiones damos la página web donde se pueden adquirir las entradas. En esta ocasión ya es tarde porque está todo vendido. Enhorabuena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Pues afortunados los que tienen entrada a disfrutar de esta maravillosa obra, de este espectáculo. Para el resto será para otra ocasión. Volvemos a Fitur con Rafael Morales. Tiene nuevos protagonistas, en este caso en el stand de Melilla. Buenas de nuevo, Rafa. Ahora vamos a dar un salto, y un salto extrapeninsular, porque nos vamos a ir a la ciudad hermana de Melilla. Hemos querido, pues bueno, nos separan aquí en Fitur unos metros nada más, y hemos querido hacerle una visita para ver cómo tienen este año ese stand en el que estamos, el stand de Melilla en Fitur. Miguel Marín, vicepresidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo llega Melilla a este Fitur? ¿Qué cualidades turísticas quiere destacar este año? Bueno, antes de contestar a su pregunta, me va a permitir que traslade un afectuoso saludo al presidente Vivas, un buen amigo de Melilla, y desear que este Fitur para la ciudad hermana de Ceuta sea fructífero, sea provechoso, y que todos los objetivos que se tienen previsto que se cumplan. Recojo el guante de alguna manera, y también les deseamos lo mismo. Muchas gracias. Bueno, pues como cada año Melilla viene a Fitur porque constituye una gran oportunidad de dar a conocer todo lo que ofrece Melilla como destino turístico. Melilla es una ciudad muy desconocida en todos los ámbitos, y en el sector turístico también. Y para ello, pues este tipo de eventos ayudan
a tener encuentros con profesionales del sector turístico. Son al final ejecutivos que toman decisiones sobre dónde trasladar a sus clientes finales, y es una oportunidad para visibilizar Melilla, todo lo que ofrece Melilla, el turismo náutico deportivo, el turismo verde, el turismo gastronómico, el turismo de la arquitectura modernista. Somos la segunda ciudad modernista de España después de Barcelona, el turismo del patrimonio arquitectónico y cultural e histórico que caracterizan a nuestros 4 recintos amurallados en perfecto estado de conservación. En definitiva, dar a conocer pues todos esos productos que son atractivos para cualquier persona que tiene pensado ir a un destino. Pues cuando uno ofrece este abanico de posibilidades de turismo de distintas clases y de distintas índoles, pues yo creo que supone, con toda modestia, supone un atractivo para aquellas personas que quieran disfrutar de una nueva experiencia. ¿Qué promociones tiene Melilla para el visitante? En el caso, por ejemplo, de Ceuta, se hace redundancia en aspectos como los bonos descuentos para el transporte, para que puedan acudir a visitar en periodos especiales, fines de semana, la subvención del 65% del helicóptero. En el caso de Melilla, ¿cómo tratáis de acercar a los turistas? Aquí, lamentablemente, el Gobierno de España no está atendiendo las reivindicaciones que desde hace más de 7 años llevamos realizando desde el Gobierno de la ciudad para que se declare obligación de servicio público a las líneas de Málaga y Madrid, porque si bien Melilla está muy bien conectada, una conexión extraordinaria, puente aéreo prácticamente con Málaga, tenemos entre 3 y 5 vuelos diarios a Madrid, pero los precios son realmente desorbitados. Y como el Gobierno de España no está atendiendo esta reivindicación de declarar obligación de servicio público del transporte a Melilla desde Málaga y Madrid, pues nos vemos en la obligación de poner en marcha bonos turísticos con un 75% de descuento para los no residentes y de esta manera hacer atractivo venir a Melilla. Y estos bonos turísticos los estamos difundiendo pues no solo en este tipo de foros y de encuentros profesionales del sector turístico, sino también a través de distintos medios. Salimos hace poco, en el mes de diciembre, 6 programas en El Hormiguero. Hemos llevado a cabo una campaña también de difusión de bonos turísticos intensiva en distintas provincias de nuestro país, en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Córdoba y en Sevilla. Y esto está haciendo que cada vez sean más los turistas que van a Melilla a través de estos bonos, porque supone una buena oportunidad de tener un ahorro de un 75% en el precio del transporte y de 20 euros por día en alojamiento turístico. También lo incluye ese bono turístico. Miguel Marín, vicepresidente de la Ciudad Autónoma de Sevilla, ¿no? Estaba pensando en las diferentes ciudades que me ha ido también enumerando, de Melilla. Muchas gracias por atender a Radio Televisión Ceuta. Es un placer estar de alguna manera figuradamente aquí en la ciudad de Melilla, aquí en Fitur, y estamos también con los brazos abiertos desde nuestro stand y desde Ceuta, a la ciudad hermana. Sí, desde luego aquí saben que están en su casa y aprovecho la ocasión para mandar un afectuoso saludo a nuestros hermanos ceutíes. Muchas gracias. Les dejamos que continúe con esta jornada de viernes, atendiendo también protocolariamente a todos los visitantes. Gracias. A ustedes. Pues una ciudad, Melilla, ciudad hermana con Ceuta, compartimos ese territorio extrapeninsular, esa extrapeninsularidad, y también, como hemos escuchado de la mano de Miguel Marín, tratando de que el visitante acuda a Melilla, como en el caso de Ceuta, con esas promociones concretas de visitantes, esas subvenciones del porcentaje en el trayecto de los billetes de transporte para captar turistas, visitantes a unos territorios del norte de África, pero que no dejan de estar vinculados a la península. Gracias, Rafa. Nosotros continuamos en esta conexión que viene marcada por esa noticia que golpea profundamente a toda la ciudad, que golpea profundamente a Ceuta, esa confirmación, el hallazgo del cuerpo sin vida
del capitán enfermero Álvaro García Jiménez, de 32 años y destinado en el Tercio Duque de Alba II de la Legión, que viajaba en uno de los trenes implicados en el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. El Ejército de Tierra y las instituciones locales han trasladado sus condolencias a la familia y compañeros del joven que regresaba a Ceuta. Es uno de los 45 fallecidos de la tragedia ferroviaria. Como decimos, según ha podido saber la televisión pública, el cuerpo de Álvaro García Jiménez será trasladado a Ceuta a primera hora de la tarde. Está previsto que se instale una capilla ardiente en el cuartel, en el acuartelamiento del Tercio Duque de Alba II de la Legión, en García Aldave, donde se celebrará un homenaje en su memoria mañana sábado. Una tragedia ferroviaria que no solamente ha golpeado a Ceuta, sino a todo el país. 45 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. 6 de ellos siguen ingresados en la UCI. Es un accidente ferroviario que se producía el pasado domingo. Como saben, otro acontecimiento se producía en Barcelona unas horas después. Y ha habido más incidentes en la línea férrea a nivel nacional en otros puntos del país, en Canarias, en Guadalajara, en Murcia, en Asturias también se han registrado incidentes. Estos accidentes, nos invitan a pensar si se pone en riesgo la confianza de los españoles en la red ferroviaria, en el transporte ferroviario español. Y eso hemos preguntado en la calle. Hombre, creo que es un medio seguro, es un medio además que he utilizado mucho y creo que es seguro y lo tenemos que vender como seguro. También es cierto que en muchos de los viajes que hemos hecho, pues sí es verdad que notas que hay determinados tramos que o el tren se mueve mucho o tal, que tiene que tener una vigilancia, que tienen que a lo mejor reformularlos, que tienen que venir a lo mejor infraestructuras mejores, que estén más cuidadas, y sí es verdad que es para cogerle miedo. Ahora, personalmente no se lo he cogido, volvería a coger un tren. Hombre, pienso que porque haya ocurrido esto no significa que no sea un medio seguro. Ahora, eso sí, miedo, pues te tengo que decir que yo ahora mismo si me tuviera que montar en un tren, lo haría si no me quedara más remedio. Quiera que no, todo esto que está ocurriendo te transmite inseguridad y espero que, que se tomen las medidas oportunas, si hay que revisar, ver sobre todo el origen del por qué ocurre esto y que tomen todas las medidas pertinentes y necesarias para que cuando tengamos que otro ciudadano tener que coger este medio de transporte, que podamos montarnos con la mayor seguridad posible dentro de las circunstancias. Yo lo veo más seguro que otros medios, pero bueno, esas son cosas que ha tenido que pasar y es ahí, lo mismo que ocurre en carretera que aviones. Yo he viajado en tren varias veces y lo veo seguro, más seguro que la carretera. Bueno, estadísticamente es el medio más seguro que hay hasta la fecha, ¿no? Un accidente que todavía no sabemos lo que es, pero yo no le tengo ningún miedo. Dentro de poco voy a ir a Madrid y voy a ir en tren. Pero no, un accidente que puede pasar. Si echamos números de accidentes de coches, de avión, incluso de barcos, pues bueno, ganan por goleada la seguridad del tren. Yo creo que es un caso de mala suerte, que se han combinado demasiados factores en el mismo sitio. Eso es todo, vamos, no hay más. No es un medio seguro, vamos. Que ni el tren ni el avión, que te puede atropellar hasta un coche. Pero vamos con miedo y con Dios adelante y... ¿Usted le ha cogido miedo al tren? Sí, pues sí, la verdad que sí, ha sido una desgracia. Pues bueno, medio seguro, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Son cosas que pasan. Eso no hay que preguntarse si el tren es seguro, sino si los arreglos que tiene, si... Pregúntale al gobierno a ver si lo que hace es para seguridad o para no. El tren sí es seguro, pero si las vías están rotas, eso no es culpa del tren. Esa es la respuesta de la calle y esta la encuesta digital. Considera que sí, antes sí y ahora no, un 51%, sí que es seguro un 30% y un 19% que no es seguro. Nos vamos ya a despedir esta conexión con una nota positiva, si es que hay alguna, de este accidente, que es la aparición de Boro, la mascota, el perrito de 2 víctimas de este accidente, de Ana y su hermana Raquel, que está en la UCI.
La chica embarazada de Málaga, que sigue en la UCI hospitalizada después del accidente, se había perdido el domingo de noche después de varios días de búsqueda y con varios voluntarios. Aparecía en la jornada de ayer. Unas imágenes que daban la vuelta en todo el país, en los medios de todo el país, incluso a nivel internacional. Con esas imágenes vamos a ir poniendo el punto y final a esta conexión de viernes. Ahí vemos, después de ser rescatado, localizado y rescatado, Boro con su dueña Ana. Gracias a todos. Y nos vamos a la casita ya, gordo. Hablando, Ana. Muchísimas gracias por la difusión y el cariño. Ya tenemos aquí a Boro dándome mucho amor y yo también a él. Y nada, eternamente agradecida por todo. Un saludo. Pues con esas imágenes, como decimos, nos despedimos deseándoles que pasen un gran fin de semana, recordándoles que volvemos el lunes y sin poder olvidarnos de nuevo de la familia de Álvaro García Jiménez y su familia. Nos unimos desde Radio Televisión Ceuta a sus condolencias. Descanse en paz. Nos vemos el lunes. Y nada, eternamente agradecida por todo. Un saludo.